Feliz comienzo de semana. Saluda a las personas que tienen a su alrededor, den la bienvenida, conózcale. Si no le conoce, conozca a alguien más. Qué alegría que nos acompañes hoy. Y si alguien viene por primera vez, queremos que se siente en familia, en casa. Gloria a Dios. Qué bueno verles a cada uno de ustedes. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Antes de que se siente, aunque algunos se sentaron ya, bueno, vamos a leer la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Y quiero leerlo específicamente en la Nueva Versión Internacional. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien es el que les da a ustedes su Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos estado compartiendo a lo largo de más de un mes una serie titulado El cristiano y la batalla cultural. Como cristianos, todos nos encontramos inmersos en una batalla espiritual. Continuamente la Biblia expresa que la vida cristiana es una batalla. Cuando usted se para del lado de Cristo, vas a recibir ataques espirituales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que habitan en las regiones celestes. Pero también al mismo tiempo nos dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino que son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza y argumentos y altivez. Todo eso son batallas que también experimentamos en nuestra mente con pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y por eso debemos llevar todos esos pensamientos sometidos en obediencia a Cristo. ¿Cómo pelear una batalla en un mundo espiritual? ¿Cómo pelear una batalla que el campo es la mente? Definitivamente tienen que ser armas especiales. Y son las armas que nos provee Dios para la gloria de su nombre. Aparte de eso, también parte de esa batalla que estamos librando es una batalla también cultural. Porque estamos, como dice el apóstol, vivimos en un mundo, aunque no pertenecemos a este mundo. Y como vivimos en este mundo,
hay corrientes que nos quieren arrastrar, que nos quieren llevar en un sentido. Cuando nosotros como hijos de Dios debemos ir más bien en sentido opuesto. Entonces, en esa batalla que nos quieren arrastrar, la misma Escritura nos exhorta que debemos renovar nuestra manera de pensar. Y por eso Pablo habla en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, no se conformen al sistema de este mundo, sino sean transformados en la renovación de vuestra mente. Como cristianos tenemos el mandato escritural de estar renovando todos los días nuestros pensamientos a que sean renovados conforme a la palabra de Dios. Es decir, que vamos a estar luchando todos los días si pensamos como el mundo piensa o si nos renovamos a pensar como Dios dice que debemos pensar. Entonces, estamos en una cultura donde hoy, en nombre de la libertad y de la democracia, siguen desmantelando las estructuras sólidas, fuertes, que sostienen una sociedad. Promoviendo, por ejemplo, el derecho al aborto, el derecho en cuanto a la igualdad de género, incluso derecho de los niños. Alguien dirá, pero pastor, ¿y estamos a favor de los derechos de los niños? Claro que sí. Pero no que estos sean superiores también al derecho de los padres. Porque hoy en día las leyes favorecen a los niños y atan a los padres a que puedan ejercer una buena educación en ellos. Entonces, ¿qué sucede cuando se llegan a aprobar esos derechos? Pareciera una buena iniciativa. Hermano, nosotros no estamos en contra de que alguien camine en pos de sus deseos. Cada quien le va a dar cuenta al Señor. Pero una cosa es decir, aprobar derechos. Porque en el momento que se aprueban los derechos, vamos a poner un ejemplo práctico. Si hacemos del aborto un derecho, el Estado tendría la obligación de proveer a los ciudadanos todo lo que se necesita para las prácticas del aborto. Porque el Estado es quien garantiza y promueve el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, si se aprueba, ahora el Estado tiene el deber de crear centros y organismos, centros médicos para que practiquen el aborto. Entonces se da usted cuenta que no estamos luchando realmente con un deseo, sino mire las implicaciones. No es solamente que alguien tenga el deseo, sino que ahora tenga el derecho de adoptar niños y de inculcarle ahora a esos niños ese tipo de corriente filosófica. Entonces no debemos ser simplistas a la hora de ver y de evaluar las cosas. Porque por ese simplismo es que esto ha ido cada vez más permeando y permeando, socavando los fundamentos de nuestra sociedad. Cuando nosotros debemos estar firmes como hijos de Dios, vivir conforme a lo que la palabra del Señor nos exhorta. ¿Cuántos dicen amén? Y todo entra ¿cómo? ¿Cuál es la táctica de todo esto? El vocabulario. ¿Sí? El vocabulario, no lo llames aborto. Llámalo interrupción voluntaria del embarazo. No es interrupción, es aniquilación. Pero cuando tú cambias el vocabulario, se vuelve parte del común, todos van a decir lo mismo. Al todos hablar lo mismo, se generaliza, se crea un modo de pensamiento, se hace común, y eso que se hace común va a buscar evocar a que se convierta en una forma de ley. Y al establecerse como ley, se vuelve una cultura,
porque esa cultura tendrá prácticas y orientaciones de una nación. Es decir, que una palabra, el juego de una palabra tiene una trascendencia abismal, mis queridos hermanos. Por eso las cosas tienen que ser llamadas como son. Y todo parte de lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Lo hemos hablado en semanas anteriores. Isaías capítulo 5, versículo 20, que esta palabra es para nosotros y debemos enmarcarla. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen a lo amargo por dulce y a lo dulce por amargo. ¿Y sabe cómo esto hoy se hace realidad? Cuando vemos que el relativismo como filosofía es parte de esta sociedad. Y eso ha también querido entrar a la iglesia. No, seamos muy tolerantes. Entonces, en nombre de la tolerancia, nos estamos levantando en rebelión contra Dios. Y en nombre de la tolerancia, estamos destruyendo nuestra sociedad. Es importante que nosotros meditemos todos estos puntos. ¿Sabías que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que los padres tienen el derecho de escoger el tipo de educación que habrá de darse a los hijos? Pero hoy en día, cuando los gobiernos y el Estado promueve una sola educación, basado en ideologías, basado en filosofía, y eso no es solamente aquí, eso es a nivel mundial. A nivel mundial. Hay países donde esto ya no es posible. En Europa muchas cosas esto no es posible ya. Es lo que el Estado establece y todos deben regirse, y eso está yendo en contra de los derechos humanos. Y sigue esta minoría ejerciendo poder, y cada vez va a ser mayor. Incluso va a llegar un momento donde esto en nuestro país va a ser penado, y por yo hablar de este tipo de cosas, seguramente puedo ir preso. Por eso debo aprovechar este tiempo al máximo. Y como cristiano voy a tener dos opciones. O me van a censurar, o voy a tener que padecer por causa del evangelio e incluso terminar preso. Que Dios me dé la fortaleza, porque creo que la palabra de Dios no puede ser callada. Tendría que orar para que Dios me dé la fortaleza para soportar ese tipo de persecución. Pero yo no puedo cambiar la palabra. No puedo cambiar la verdad. Y hacia allá nos están llevando, promoviendo los disque derechos. Miren cómo esto va. Y al final te hacen es una coartada realmente. Hermanos, necesitamos tener nuestro fundamento y debemos estar anclados en la verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? Todas estas filosofías han ido permeando y entrando, y la Biblia nos exhorta qué debemos hacer. Dice Efesios capítulo 5, versículo 11, vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo dice, vamos a leerlo en la versión Reina Valera primero. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. ¿Cómo las reprendemos? Es la pregunta. Dice en la Nueva Versión Internacional, para comprender mejor el texto, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Hoy estoy haciendo una denuncia de una u otra forma. Y estamos desenmascarándola para que todo el mundo abra los ojos y se diga, hey, no me había dado cuenta de esto, hey, no me había percatado de las implicaciones que esto va a conllevar. Entonces, como dice la misma palabra de Dios, que el que tenga ojos, que vea. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy quiero tocar
otro punto en cuanto a esta batalla cultural. Y este punto tiende a confrontar muchísimo. Oro al Señor que me dé gracia para compartir su palabra. Volvamos al texto con el cual comencé el mensaje, Primera de Tesalonicenses 4:1. Miren lo que dice el apóstol. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesús. El mismo Pablo acude a la autoridad del Señor Jesucristo mismo. Que todos ustedes sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Todos los días tenemos que progresar en vivir una vida que agrade al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Tal como lo aprendieron de nosotros, en este caso de los apóstoles. De hecho, ya lo están practicando ustedes. Verso 2. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesucristo. Vuelve a la autoridad de Cristo. Versículo 3. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios, y es que seamos santificados. Y específicamente dice, y que huyan de la inmoralidad sexual. Hermanos, hoy estamos batallando, estamos viviendo una revolución sexual. Quiero que veamos un video a continuación. Dura un solo minuto, pero es solamente como introducción del tema que quiero compartir hoy. Preste atención. Múltiples estudiosos y líderes coinciden en que la década de 1960 fue la bisagra sobre la cual giró la civilización. Desde entonces, grandes cambios han ocurrido y la descomposición social de cada década parece haber construido sobre la descomposición de la década anterior. Finalmente, nos encontramos en este nuevo milenio con una revolución sexual, sin base bíblica ni científica, que ha venido avanzando a gran velocidad. Una revolución sexual sin precedentes. ¿Qué puede hacer el hombre pensante de hoy cuando la sociedad pretende definir sus bases, sus valores en términos de sentimientos? Ese hombre necesita volver a retomar la razón, y aquellos que creemos en Dios necesitamos volver a retomar la palabra de Dios y nuestra fe y confiar en Él y poder desafiar la misma revolución que hoy quiere aplastarnos. ¿A qué se refiere esto de la revolución sexual? No sé si alguno lo había investigado, si conocían estos términos, pero los invito a que lo investiguen en internet. ¿De qué se trata esto? Esta revolución sexual, hermanos, comenzó en la década de 1960. Y la pregunta es, ¿a qué se debió eso de la revolución sexual? En el año de 1945, un filósofo existencialista ateo llamado Albert Camus llegó promoviendo en las distintas universidades de Estados Unidos su filosofía que llamaba a todos a responder una pregunta, decía él, una pregunta existencial. Y para este filósofo Albert Camus, la pregunta era si el hombre debía suicidarse o no. Esa era la pregunta. Esa es la pregunta que todos tienen que hacer. ¿Debemos suicidarnos o no? En un mundo absurdo, en un mundo donde no existe Dios. Miren lo que estaba enseñando. A partir de esa época, comenzó un desenfreno total. ¿Qué ocurrió? ¿Qué desenfreno? Bueno, hermanos, comenzó la revolución sexual, comenzó el movimiento hippie, el descontrol de las drogas. Todo eso partió de allí, a partir de la década de 1970, a promoverse el aborto. Y la pregunta es ¿por qué? Era una respuesta lógica. Al decirle a todos los jóvenes, a todas las personas, es un absurdo esta vida, Dios no existe, ya saquen a Dios de la ecuación, Dios está muerto, como lo expresaba
Friedrich Nietzsche, el filósofo, y invitaban a esto, lo que desencadenó fue en la sucesión de eventos que la gente empezó a vivir de una forma desenfrenada. Y entonces a partir de esa década vino un liberalismo sexual. A raíz de eso, en 1980 se da el primer caso del SIDA. Todo es una consecuencia. Y aupado porque en 1980 fue conocida como la década de la avaricia debido al auge que tuvo la economía estadounidense a cargo del presidente Ronald Reagan. Todo eso ha ido contribuyendo década tras década a que la sociedad hoy continúa involucionando o en detrimento. Hoy vemos cómo la pornografía, por ejemplo, está completamente fuera de control. Traje unas estadísticas que me gustaría leerlas, unas láminas que son de Estados Unidos para el año 2020, es decir, que apenas tienen 3 años. Quiero que vean estas estadísticas. En el 2020, cada segundo se consume más de $5,000 en pornografía. Vamos a sacar esa cuenta. 1, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000. Cada segundo se consume $5,000 en pornografía. Vamos a ver otra lámina. Más de 30,000 usuarios están viendo pornografía cada segundo. Vamos a ver otra. El 65% de personas divorciadas para ese año decían que una de los cónyuges tenía una obsesión de la pornografía y cómo esto había afectado terriblemente y en gran manera el matrimonio. 1/3 para el 2000, esta sí es del 2013, 1/3 en el 2013 del contenido de Internet era pornografía, es decir, de cada 10, 3 puntos tanto era de pornografía. Del 2005 al 2013, la pornografía en los adolescentes se había triplicado. Y cuando vamos a todo esto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo lo ve la iglesia? ¿Cuál es la posición de la iglesia? Bueno, Pablo viene diciendo, esta es la voluntad de Dios, que se santifiquen y que huyan de la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual abarca todo esto, abarca desde la pornografía, fornicación, adulterio, todas las formas de sexo, fuera de lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esta revolución sexual cada vez crece a pasos agigantados y lo que busca es seguir cada segundo, cada día es desensibilizarnos. Les pongo un ejemplo de desensibilización. A mí cuando estaba pequeño tomaba café, pero no me gustaba que el café fuera caliente, sino tibiecito. Pero en la medida que fui creciendo, me gustaba el café más caliente. Hoy en día me tomo un café caliente. Me gusta una sopa caliente. Pero ¿qué fue lo que pasó con mi lengua? Bueno, mi lengua fue perdiendo la sensibilidad. Y eso es lo mismo que hace Satanás con nuestra sociedad. Hace 30 años usted veía ciertas noticias y a usted le impactaban, le causaba conmoción, pero hoy usted ve esa misma noticia y ya lo ve normal. Lo toma con total normalidad. Entonces todo este sistema nos busca decir, hey, pero es que eso es hoy en día normal. Solo que hace 30 años no era normal, pero ahora sí es normal. Adáptate, amóldate a esta cultura. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice completamente lo contrario. Que no debemos amoldearnos a este mundo, sino que debemos ser transformados en nuestra manera de pensar. La Biblia dice, no se engañe nadie, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados tendrán participación en el reino de Dios. Entonces es nuestro deber, hermanos,
tener una posición clara como iglesia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Y cómo estoy tratando este tema en mi vida, en lo personal y en la iglesia? Cuando doy este mensaje, principalmente lo hago con temor de Dios por mí. Y eso nos dice algo, que debemos santificarnos. Y que el que esté firme, cuídese de no caer. ¿Por qué lo digo por mí? Porque ustedes no se imaginan cuántos casos de pastores existen hoy en día de inmoralidad sexual. ¿Cuántos casos de la ciudad? Pastores que son homosexuales y siguen pastoreando. Que han abusado de miembros de la iglesia, jóvenes, y siguen pastoreando. Y se les ha denunciado. Y algunos dicen que por temor, no lo denuncie, dejemos, Dios mismo juzgará. Yo sé que Dios va a juzgar todo eso, pero de igual forma, hermanos, si no se denuncia, siguen creciendo estos actos y sigue afectando a más personas. Hace 2 años, 2 casos duros de la ciudad, de iglesias de renombre. 2 casos de inmoralidades sexuales. Y que las iglesias lo venían conociendo y se quedaban callados. ¿Por qué no? Porque el pastor se arrepintió. Sí, pero no lo ha confesado públicamente. Y él debe apartarse de pastorear de esa forma. Él no puede pastorear así en ese momento. Al menos en ese momento no debería pastorear. Y más adelante, bueno, debería hacerlo con pluralidad. Es decir, con otros, no él solo. Es un peligro. El que esté firme, cuídese de no caer. Yo trato de practicar las reglas Graham, de Billy Graham, y eso lo hemos hablado mi esposo y yo muchas veces. Yo no debo montar una mujer que no sea mi esposa en mi vehículo solo. Y si lo llego a montar, es una hermana mayor y en el asiento de atrás. Porque yo debo cuidarme. Eso pareciera que fuera como que no, el pastor es muy radical. Precisamente por falta de radicalismo es que hoy vemos tantos casos lamentables. Y casi siempre la apostasía y la inmoralidad sexual van de la mano. Cuando usted ve un caso de inmoralidad es porque también hay apostasía muchas veces en ese lugar. ¿Por qué? Porque no se enseña la verdad te guarda, la verdad te protege. ¿Cuántos están agarrando el mensaje, hermano? Por eso debemos estar anclados y firmes en la verdad. Yo comienzo este mensaje cuidándome a mí mismo porque también tengo un teléfono. Antes la pornografía tenía más barreras. Para que alguien viera pornografía antes tenía que conseguir dinero, ir a una tienda, hablar con la persona de la tienda y decir quiero una... Imagínense. Hoy en día no. Hoy todo lo tienen a la mano. Y eso nos dice mucho de nosotros como padres que estamos haciendo. Por ejemplo, que un hijo tenga un televisor solo allí en su cuarto o una computadora en su cuarto o un teléfono solo o está muy niño, no debería tener un teléfono. Y si vemos que la persona tiene una debilidad o que tiene una lucha, tenemos que estar atentos con eso. Yo le voy a decir casos que hemos atendido en la iglesia. Relaciones incluso entre hermanos. Por eso se recomienda que los varones duerman con varones y las hembras con las hembras. Es decir, cuartos separados, incluso entre hermanos. Hemos atendido casos de primos abusando, vecinos abusando, abuelos abusando, padres, padrastros abusando o manoseando. Y le voy a decir algo, estos temas no nos creamos. Hoy los hijos lo manejan mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Es decir, que deberíamos ir hacia adelante, porque a veces como que queremos somos como que abusamos de ingenuidad y a veces los cristianos pecamos por ingenuidad. Tenemos que ir más allá. Primeramente nosotros
Nuestro matrimonio, mi esposa y yo siempre nos estamos auditando, nos comentamos las cosas, las hablamos. Si tengo una lucha, si he tenido muchos pensamientos recurrentes, le digo a ella, mi amor, ora por mí, tengo esta situación. Tengo pastores, amigos cercanos que nos hablamos estos temas abiertamente. Tengo pastores que me reúno y tratamos solo temas de iglesia, solo temas teológicos, pero también solo temas relacionales. Y he tenido 2 pastores amigos que incluso se han sentado por practicar temas de pornografía. Y me alegra cuando han dado ese paso de confesarlo, porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Aquí no hay ningún Superman. Gloria a Dios, hermano. Aquí ningún pastor es Superman. Ningún pastor es el super ungido de Dios. Aquí todos somos ungidos por Dios. Ojo, si usted recibió al Espíritu Santo, usted ha sido ungido por el Espíritu. Entonces, eso me dice a mí que yo debo cuidarme, que yo debo santificarme, y que el sabio ve el mal y se aparta. Mientras que el necio se muestra confiado y cae. Y esto no es solamente para los jóvenes, hermano. Mire, he tenido muchos casos en la iglesia de hombres de 60, 70 años, y les voy a decir, son peores, porque son más tercos. Como que la edad los vuelve más tercos. Y se confían, no, yo a mi edad. Lamentablemente también se ha visto casos, porque todos debemos ponernos barreras de protección. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que tiene a su lado, dale una palmadita y dile, tenemos que colocarnos barreras de protección. Mi esposa usa mi teléfono. Yo uso el teléfono de mi esposa. Nos cuidamos. Tenemos barreras que nos protegen como matrimonio, como familia. Y aquí todos debemos amarnos, cuidarnos y exhortarnos los unos a los otros. Somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. Entonces todos estos casos cada vez sigue creciendo de una forma, hermano, muy acelerada. Quiero que veamos otro video, presten mucha atención. Este no es cristiano, este próximo video, pero me gusta el hecho de que no sea cristiano, porque es bueno pensar con raciocinio qué dicen acerca de esto de la revolución sexual. Hoy en día, vamos a ver. Este vídeo tiene la finalidad de explicar, basándome en estudios, otros análisis y mi percepción, por qué afirmo que estamos experimentando una nueva revolución sexual. Detallaré en qué consiste y cómo puede afectarte a ti. Es posible que dé razones que expliquen tu situación en función de si eres hombre y a pesar de no tener un bajo concepto sobre ti mismo, sientes que tienes pocas opciones tanto para tener sexo casual como para conseguir pareja. O eres mujer y aunque no te resulta difícil conseguir sexo casual, no consigues formar una pareja. La primera revolución sexual, si atendemos a lo que conoce la mayoría, es la que tuvo lugar en la década de los 60, aunque hay importantes antecedentes como en los años 20. En la revolución de los 60, la moral sexual se relajó y tuvo lugar la normalización de los métodos anticonceptivos, dando lugar a que el sexo se desligara de las relaciones estables o el matrimonio. Esta nueva revolución se evidencia de una manera más clara a partir de mediados de la década pasada, en algún momento de los años 2014 y 2015. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces? Pues que coincidió la popularización de Instagram, que en 2015 sumaba 300 millones de usuarios, hoy supera los 1.000 millones, con la estandarización de las aplicaciones de contactos como Tinder. ¿Y en qué consiste esta revolución? ¿Simplemente ahora tenemos más facilidades para conocer posibles parejas sexuales al haberse extendido las vías de comunicación digitales? Pues no, va más allá, mucho más allá. Empecemos por lo que todos conocemos mejor, Instagram. Quienes más interactúan en la plataforma son jóvenes de 16 a 30 años, siendo en su mayoría mujeres.
En esta red social abundan las fotos del usuario a solas, sin contexto social que explique el por qué se toma esas fotos. De hecho, es habitual que ni siquiera haya contexto. Así se observa un fuerte individualismo que se nutre de la aprobación social recibida por los otros usuarios. Parte de esta aprobación es emitida por los hombres heterosexuales a las mujeres, en forma de likes, comentarios y mensajes privados. De modo que es muy habitual que cualquier mujer con algo de visibilidad en Instagram reciba a diario mensajes de hombres interesados en conocerla. Teniendo en cuenta que esa manifestación de interés sexual está solo al coste de un clic, no se produce la barrera natural disuasoria que contendría el deseo masculino de tener relaciones fugaces. Piense en esto. Antes, si usted quería salir con alguien, tenía que tener una preparación. ¿Cómo le llego? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo me le presento? Todo son barreras. Hoy en día no. Hoy en día, ¿cuáles son las fotos? Cuando antes te tomaban una foto, tú salías y salía todo un paisaje. Hoy en día no. Las fotos son individualistas. La mujer se toma la foto y a veces se pone en este ángulo para que se le vea el busto. O solamente, es más, a veces las piernas, el cuerpo, solamente enfocado allí. Está a un solo texto de ya comenzar inmediatamente un tipo de contacto y de relación. No es normal, trate de chequear las redes de los hijos en adolescentes. ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Es un crecimiento real? ¿Cuántos amigos tienes? Tiene 14 años, tiene 15 años y tiene 1.500 suscriptores o seguidores. ¿Quiénes son esos 1.500 seguidores? ¿Qué tipo de fotos se toma? Sacando la lengua, parando el piquito, yo no sé. Y usted se va a dar cuenta que la mayoría son hombres. ¿Y por qué van a abundar? ¿Y por qué ese tipo de seguidores son los que abundan en ese tipo de cuentas? Por lo que está promoviendo. Eso es parte de la revolución sexual. Y hoy en día usted piensa y usted dice, pero eso es como en cierta forma normal. He visto mujeres casadas tomándose fotos en una forma exuberante. Si tú estás casada, y yo me cuido en esto, hermano, usted ve mis redes sociales y la de mi esposa, y casi siempre estamos los dos, o con el hijo. Que un hombre se esté tomando hoy, estando casado, fotos cada vez solo, deja mucho que decir. Que una mujer cada vez se esté tomando fotos sola, deja mucho que decir. Pero eso es parte de la misma revolución sexual que hoy estamos viviendo. Algunos pareciera que se ríen y lo toman por risa, pero realmente no es de reír, es de concientizarnos. Porque como hijos de Dios no debemos tolerar eso. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una posición clara ante toda esta situación. Entonces, hoy en día, hombres atados a la pornografía, jóvenes esclavizados con la pornografía, y todo te lo hacen ver como que si fuera normal. Ya hay reuniones, y he escuchado varios casos de la ciudad donde van a sitios y van a hacer abiertamente orgías. Eso es histórico, eso es algo milenial, lo sabemos. Pero cada vez es promovido por canciones, por las redes. Dígame esas canciones de Bad Bunny, por ejemplo. O de los cantantes modernos. ¿Qué es lo que están promoviendo? Todo lo que hoy en día se ve como revolución sexual. Vamos a ver otro pedacito y lo paramos. De lo contrario, supondría el tener que abordar a la chica en un entorno real, algo que muchos menos hombres estarían dispuestos a hacer. Pero hay otro elemento de interés que señalar, y es que Instagram, como otras aplicaciones, confiere a los usuarios de cuanta privacidad deseen. Es decir, dos personas pueden conocerse a través de la plataforma, quedar y tener un encuentro sexual sin que nadie de sus respectivos círculos sociales tenga por qué saberlo. Algo positivo para las mujeres tradicionalmente preocupadas por su reputación, pero también por una parte de los hombres, como más adelante detallaré. Cabe decir que Instagram es una red social con un fuerte carácter jerarquizador, en la que en todo momento está visible tu número de seguidores, y resulta fácil pensar que, si como hombre no cuentas con muchos,
tienes pocas probabilidades de usar tu perfil con éxito para conocer chicas. Muchas chicas que sean activas subiendo sus fotos a la plataforma y tengan su perfil abierto, a diferencia de los hombres, pueden con mucha probabilidad sobrepasar los 1000 seguidores, cuando su círculo social real es muy inferior. Esto se explica porque buena parte de estos seguidores son, de hecho, hombres. Ok. Quiero culminar con 1 Corintios 5:1. Y este texto realmente a mí me llama tanto la atención. Y tanto que siento la reprensión de Dios en este pasaje. Dice, es ya del dominio público, dice Pablo, que hay entre ustedes casos de inmoralidad sexual. Y que ni siquiera entre los paganos eso se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, es decir, a la madrastra. Y de estos se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Versículo 3. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en el Espíritu. Y ya he juzgado, como si yo estuviera presente, que al que cometió este pecado, cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, escuché nada más como 2 amén. No, como 5 ahora. ¿Cuántos dicen amén? Me llama la atención varios puntos. Vamos a leerlo de nuevo desde el versículo 2 ahora. Y lo quiero leer ahora en la Reina Valera. Dice, y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes al que cometió tal acción? Vamos a leerlo ahora en la Nueva Versión Internacional. Aquí dice, están envanecidos, ahora están orgullosos. ¿Y cómo es eso? Yo quiero hacerles esa pregunta. Esta pregunta se la hice también a los del servicio anterior. Y les pregunté, ¿qué creen ustedes cuando leen este texto? ¿Cuál es la condición del apóstol Pablo y cuál es la condición de la iglesia? Según lo que estamos leyendo, ¿qué está pensando el apóstol Pablo? ¿Quién me dice? ¿Quién levanta la mano y se atreve? A ver, algún valiente. ¿Qué está diciendo Pablo con todo esto? Evelyn. Está diciendo, iglesia, están consintiendo el pecado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sienten ustedes en Pablo? ¿Qué ven en Pablo? Alegría. No, Pablo está súper feliz. Ay, qué iglesia tan linda. No. Es una exhortación. Es un llamado. ¿Qué dicen por allá? Lo está corrigiendo, lo está alertando, lo está exhortando. ¿Qué más? Eso en cuanto al apóstol, su indignación, él se siente indignado. Ya va, esto ni siquiera entre los paganos es tolerable y ustedes como iglesia lo permiten. Y hoy en día pasa que muchas veces se deja de corregir esto por muchas razones. Toleran el pecado, consienten el pecado, no quieren. Eso de que se lo entreguen a Satanás, es raro que hoy una iglesia lo haga. Y la pregunta es, pastor, ¿y cómo se lo entregamos a Satanás a alguien? ¿O qué es lo que Pablo estaba diciendo? Pablo está diciendo, hay uno de ustedes que se hace llamar hermano, o sea, cristiano, y sigue viviendo con su madrastra. Y ustedes lo están tratando como que si nada estuviera pasando. Ya yo juzgué eso, dijo Pablo.
cuando se reúnan en el nombre del Señor, juzguen esa acción. Y esa persona tiene que ser echada a Satanás. Echarla a Satanás o entregarla a Satanás es expúlsenlo de la iglesia. Y él hace la aclaratoria. Sigamos leyéndolo, porque cualquiera viene la pregunta lógica. Vamos a ver cuál es la pregunta lógica. Versículo 4. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos todo mi espíritu, en el nombre del Señor, versículo 5, y el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí viene la pregunta lógica. No es buena vuestra jactancia, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes consienten eso en la iglesia, un poquito de levadura lo va a afectar todo. Luego eso se volverá una práctica en la iglesia. Se volverá una práctica en la iglesia. Sigamos leyendo. Límpiense pues de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta, no se junten con los fornicarios. Aquí viene la pregunta lógica. No absolutamente me estoy refiriendo, dice Pablo, a los fornicarios del mundo, o con los avaros del mundo, con los ladrones del mundo, o con los idólatras del mundo, pues en ese caso tendríamos que salir del mundo. Más bien les escribí para que no se junten con ninguno que llamándose hermano en Cristo siga participando de todas estas prácticas. Es decir, esto no es para la gente del mundo, esto no es para que tú te alejes de lo que está en el mundo, porque tendríamos que salir de aquí. Es más, hay que predicarles a ellos. Me estoy refiriendo a hermanos que diciendo son cristianos y lo practican como si nada. Ahora, yo pregunté en el servicio anterior y dije, ¿y cómo es eso de sentirse orgulloso? Y alguien me dijo que más bien la iglesia se sentían, lo veían bien y lo aupaban, lo alentaban. Y yo les pregunté, ¿y cómo se aupa y se exalta eso en la iglesia hoy? Que alguien esté en un lugar de servicio y que sabiendo todos como hermanos que está en esa práctica, dejemos que siga haciéndolo y sin corregirlo. Porque si usted sabe que el cantante, que el baterista, que el maestro, que el líder, que el que está dirigiendo los niños, que el pastor está en una práctica así y la iglesia se hace la vista gorda, entonces usted está consintiendo y aupando el pecado dentro de la iglesia. Sino la Biblia dice que debemos juzgarlo. Y esta es la palabra de Dios. Si usted se opone a esto, usted se está oponiendo a Dios. Si usted se opone a esto, usted está resistiendo al Espíritu Santo. Si usted rechaza esto, usted está rechazando al Señor. Es decir, que esto nos tiene que mover a todos. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, yo creo que hoy tenemos un momento clave para que nos arrepintamos. Aquí no los voy a dejar tampoco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí viene la pregunta lógica. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Porque todos nos hemos desensibilizado. El primero que me preocupo soy yo mismo. Porque como pastor debo estar alerta. Pero ustedes también tienen que estar alerta. Y si ustedes ven algo, hermano, hágalo saber y corríjalo. Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Si usted ama a alguien, usted lo va a corregir en amor y le va a decir la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Nosotros no somos más buenos que Dios. Levante la mano, ¿quién es más bueno que Dios? Nadie es más bueno que Dios, hermano. Si Dios lo ha juzgado así, es porque esto es lo correcto.
Y esto es lo bueno. Y cuando dice, entréguenlo a Satanás para la destrucción de su cuerpo, pero para que su alma sea salvada, es porque muchos, cuando reciban la disciplina y sean confrontados y disciplinados, porque Dios los va a disciplinar, muchos van a volver arrepentidos. El Padre que ama corrige y disciplina. Si es del Señor, volverá arrepentido. Si no es del Señor, se terminará revolcando afuera. Una oveja puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. 7 veces cae el justo, pero 7 veces el Señor lo levanta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? 4 pasos, anótelo. Nos vamos a arrepentir y ese arrepentimiento tiene 4 pasos. ¿Alguien hoy está atado a la pornografía? Hoy es un buen día para arrepentirse. ¿Alguien está esclavizado con el pecado? Hoy es el día de arrepentimiento. ¿Estás adorando a tu pecado, al placer, a esa satisfacción, antes que adorar a Dios? El pecado de inmoralidad es un pecado de adoración. Estás adorando la inmoralidad y el placer temporal antes que a Dios. Y todo es tan individualista, la pornografía, la masturbación. Hoy en día las estadísticas dicen que los hombres hoy menos se quieren casar, hoy menos tienen relaciones, y pareciera una paradoja, porque en algunos casos ha reducido, porque están más atados que nunca a la pornografía. Y muchos ven eso en el matrimonio como una vía de escape. Tenemos que estar atentos y cuidados con esto. No debe haber temas tabúes para hablar en familia. Hoy que los niños vuelan, hermanos. Los jóvenes vuelan. Y estos temas se tienen que hablar en el hogar. 4 pasos para arrepentirnos. Número 1. Un dolor profundo por haberle faltado a Dios. Tenemos que cuidarnos, elevar las barreras de cuidado. ¿En qué le estoy faltando a Dios? ¿En qué he sido permisivo? ¿En qué me estoy confiando? Chequear incluso a quienes está siguiendo en las redes y cuidarnos en eso. Lo que estamos viendo. 1, entonces dolor profundo por haberle fallado a Dios. 2, tenemos que aborrecer el pecado. Dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Que aquel que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y el versículo 9. Ninguno que haya nacido de Dios, es decir, que haya nacido de nuevo, que haya recibido al Espíritu Santo, que ha sido sellado para salvación, practica el pecado. Porque ahora la semilla de Dios mora en él. Y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Porque el Espíritu Santo te santifica. Esto confronta a todos. Para yo aborrecer el pecado, tengo que confesar el pecado. Y la palabra confesar en griego es homologen. Es de la palabra homologar, que significa decir lo mismo con. Cuando yo confieso mi pecado, estoy diciendo, estoy de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Eso es confesar. Si alguien no confiesa su pecado, es porque no lo está viendo como Dios lo ve. Entonces debo aborrecer el pecado. Tercero, debo abandonar el pecado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y cuarto, debo volver a la senda correcta. Volver al camino correcto. Volver a la santificación. ¿Cuántos reconocen hoy que debemos santificarnos? ¿Cuántos reconocen hoy que deben elevar las barreras de santidad? ¿Cuántos creen que deben hablar este tema en familia? Temas que hay que hablar en familia. Los chamos, los niños, cuidarlos,
Vamos a orar, vamos a estar de pie. Vamos a orarle a Dios. Hermanos, no debemos confiarnos. Mamá, me quiero quedar en la casa de mi amigo tal. Hay que meterle la lupa a eso. Incluso entre jóvenes cristianos he visto que se han tocado, manoseados. Es decir que, aquí todos tenemos que tener las antenas bien puestas. Todos. Comienzo conmigo mismo, con mi matrimonio. Esto es para todos. Necesitamos a Dios. Ahora, ¿cómo usted va a vencer eso? Uno, usted tiene que arrepentirse. Ese es el llamado de Dios. ¿Estás de acuerdo con la fornicación? Si eres cristiano, tú dices no. Yo me alineo a la palabra. Hoy algunos lo ven anticuado. ¿Y saben por qué lo ven anticuado? Porque han sido amoldeados a este mundo. No amen al mundo ni las cosas del mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Tenemos, hermanos, hoy que volvernos al Señor y clamar a Dios: Señor, fortaléceme. Señor, sálvame. Yo creo en ti, Jesús, que tú moriste por mi pecado, que fuiste sepultado, que resucitaste por el Padre al tercer día, y que la justicia de Cristo, la manera como vivió Cristo, se me ha otorgado mediante la fe. Esa es la justificación por la fe. Y cuando una persona es justificada y nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo, ahí viene la obra de santificación. Porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra, él mismo la perfeccionará. El problema es que no todos los que asisten a la iglesia han nacido de nuevo. Y muchas iglesias, como no predican arrepentimiento y no predican perdón de pecado, ¿quién se va a arrepentir? ¿Y cómo se convierten a Dios? Enseñan es humanismo, legalismo. ¿Sabe quién es el que me santifica? El Señor. ¿Quién es el que me hace ver el pecado y alejarme del pecado? Dios. ¿Quién es el que produce en mí el querer como el hacer? Dios. Entonces, ¿qué necesitas tú hoy? Arrepentirte y abrazar la gracia del Señor y decirle: Señor, dame tu espíritu, porque no quiero pecar contra ti. No quiero pecar contra ti. Yo le he dicho al Señor: Señor, yo no te quiero faltar, yo no quiero pecar contra ti. No quiero, hermano. No quiero, y sí se puede. Como joven, porque llegué a la iglesia a los 17 años, y yo me casé con mi esposa, no sé dónde está, allá está. Nos conocimos en la iglesia y nos guardamos hasta el matrimonio. Sí se puede. Que nadie venga a dejarse arrastrar por la revolución sexual diciendo que no es posible. Dios mismo tiene su remanente que se ha reservado para sí. Sí se puede. Pastor, yo pequé. Bueno, arrepiéntete hoy y no vuelvas a practicar el pecado. Mi esposo y yo hemos podido. Y nos guardamos. Y gloria a Dios. Tenemos que comprender que sí podemos agradar a Dios. En el 2006 oré: Señor, dame la fortaleza para vencer la pornografía. Y Dios me dio la gracia del 2006 para ser libre de esa esclavitud, porque la pornografía es la peor droga que existe. Es peor que la cocaína. Genera los mismos neurotransmisores que la cocaína. Solo que la cocaína, para comprarla necesitas dinero y mucha logística, mientras que la pornografía la tienes a la mano. Por eso es peor. Hoy los chamos, hoy
En las redes, la pornografía infantil es la que más se vende. Tenemos que estar atentos. Ser padre implica una gran responsabilidad. Sea varón, sea niña, cuídalos y enséñale con tu ejemplo el modelar el hogar de Cristo. Amén.